Hoy el capital es un commodity. Dinero hay. Lo que no hay es gente que te agregue valor. Nadie te roba una idea. Nadie. Quien tiene las relaciones, las conexiones y las cicatrices y sabe las partes secretas de ese negocio eres tú. Si yo conozco de zapatos, no voy a invertir en otra cosa. Que se oye muy hot invertir en coches híbridos voladores. Sí, pero no tengo ni idea. Los más talentosos no solo están buscando dinero. Y lo que quieren es que les abras esas puertas que por no tener un apellido rimbombante o no tener esas relaciones o no haber ido a ciertas escuelas no te lo permite. Adriana, bienvenida a Dementes. Hola, Diego. ¿Qué te trae por acá, por Monterrey? Bueno, ¿qué no me puede traer? Si estoy de vuelta al ruedo en el mundo de inversión, en innovación, en riesgo, en gente loca y gente aventada, pues tenía que estar en Monterrey. A ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Porque dices, estoy de vuelta al ruedo. ¿Dónde estabas antes? ¿Cuánto tiempo saliste y por qué? ¿Y cómo volviste a entrar a un mundo a lo mejor celoso, complejo de entrar y pues, no quiero decir difícil, pero retador, ¿no? Con muchos retos. Entonces quiero ir entendiendo y desmenuzando la historia y poco a poco nos iremos yendo y viniendo. A ella. Claro que sí. Bueno, yo después de casi 18 años, si sumas toda la trayectoria que he estado en el mundo de inversión, desde el sector público, público-privado, privado, realmente tengo casi 4 años que me salí más a un mundo corporativo, un corporativo español, ¿no? El primer banco europeo. A ver, todos, haz de cuenta que volví a repetir mi carrera, pero cuando siempre dices, como si tuviera 20 años más, lo hubiera dicho diferente. Eso me pasó. La vida me dio esa oportunidad de estar por Santander Universidades en el tema corporativo, lanzando temas de emprendimiento, volviendo a conectar emprendedores, ¿no? Innovadores, con sus primeras rondas de capital, con el desarrollo, entendiendo que es el mismo pinche reto si eres economía, ¿no? En desarrollo, economía avanzada, el emprendedor tiene los mismos retos y el inversionista que empieza a levantar un fondo también. Entonces, yo lo digo vuelta al ruedo porque el tema de VC ha estado siempre en mi corazón, en mis venas. He sido la que realmente lo empuja con mucha gente. No me puedo decir yo todas las flores, pero ha habido, ¿no? Momentos que he tenido que convencer a gente muy crucial para aventarse y ahí lo podemos ir abundando. Entonces, vuelvo por fin con una iniciativa propia, con unos socios, con gente muy relevante, ¿no? En el mundo empresarial y eso es una suerte increíble, la verdad. Perfecto. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a plantear el contexto de hoy y de ahí nos vamos a regresar a los inicios, a incluso cuando fundaste, o no sé si decía fundar o cofundar el INADEM, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita, 1200 Ventures, ¿qué es? ¿Cómo está esto de que ustedes invierten en otros fondos? Entonces, si me puedes dar o explicar un poco todo esto, un poco de cuál sería la tesis de esto. No sé si se le llama así, porque no es el fondo tradicional, ¿no? No es el fondo de invierto directamente en startups. Entonces, si me pudieras dar un poco así el contexto. Perfecto, empezamos por el final, siempre es bueno. 1200 es una plataforma de inversión en etapas tempranas en tecnología disruptiva que tiene un modelo de negocios híbrido, que quiere decir que invertimos en fund managers o en administradores de fondos, no solo first time funds, first time fund managers o primeros gestores, sino también establecidos y en directo. Y eso tiene que ver con el tema de búsqueda de retorno, ¿no? Riesgo de retorno. Entonces, en directo no vamos a competir a los fund managers, sino invertimos en las mejores compañías de los portafolios de estos fondos en los que tenemos participación y también en algunas que nos lleguen del mercado. O sea, ustedes ven un fondo y le dicen, va, yo voy contigo y te invierto a ti como fondo, pero si hay una empresa muy interesante a la que están invirtiendo, en conjunto coinvertimos con ellos y con otros, porque al final el tema de inversión en etapa temprana siempre va a requerir que entres con otros socios, rondas, con relaciones, tú te imaginas, ¿no? Este es un tema de la famosa curva J de desarrollo de un negocio. Lo mismo pasa en un fondo de inversión, lo mismo pasa en cualquier, ¿no? Iniciativa que empiezas cascabeleando y empiezas aprobando, ¿no? Experimentando y luego ya tiene su escala o decides abortar misión también se vale. Entonces el tema de inversión de 1200 es eso, buscamos a esos 1,200 innovadores, stakeholders, actores que estén haciendo algo que nos pueda dar acceso a esos mejores, ¿no? Disruptores o innovadores o dementes que estén transformando, ¿no? O solucionando problemas con innovación. Y puede ser innovación muy
lo que se conoce como facilitadores de la tecnología o como muy basados en tecnología o con tecnologías de frontera, que son gente ya muy, muy deep. ¿Qué es, por ejemplo, eso? ¿Qué es una tecnología de frontera? Es alguien que va a generar eventualmente una disrupción en el mercado. Es que vas entrando a generar una nueva industria. Hoy podríamos decir... Como el que inventó el blockchain, por decirte algo. Que es una cosa que de ahí se desprenden muchas cosas. Muchas otras cosas. El que crea estas infraestructuras para que se creen otras industrias o que se mete muy profundo a un tema biotech, climate change, pero ahora es climate tech, ¿no? Entonces, todas estas cosas así, perdón que sea tan pocha, no lo puedo evitar. Y luego estoy en Monterrey, que son peor que yo. Entonces, pero es eso, es como esas cosas más robotics o inteligencia artificial más profundas y de frontera, que quiere decir que eventualmente van a generar nuevas industrias. Ok, pero ¿y cómo eliges? ¿Cómo es diferente elegir una empresa a elegir un fondo? ¿No? Es súper importante. Yo hoy me lo decían algunos de los family office que fuimos a visitar. Mira, el tema de fondos tiene todo un sentido también de esta trayectoria que decíamos empezar por el final, porque 1200 tiene este híbrido de fondos directos, pero también de cross-border. Invertimos en LATAM y Norteamérica. ¿Y qué tiene que ver? Que un fund manager lo que estás buscando es que sea muy especialista en su tema, que tenga, ¿no?, las botas a nivel del lodo, que se remangue las mangas, que agregue valor y que tenga esas relaciones de esa industria. Te doy un ejemplo, PropTech, que estábamos con un administrador de un fondo PropTech. Bueno, pues tiene a los mejores inversionistas en bienes raíces, pero también a los de materiales avanzados, pero también a los de software que hacen más fácil esa industria, pero también a los que miden impacto y disminuyen la huella ecológica. Entonces, eso es así un mini ecosistema. Y solo si eres experto tienes acceso a los mejores, porque ya el tema hoy, el capital es un commodity. Dinero hay. Lo que no hay es gente que te agregue valor, tan así como en las macetas, ¿no? Entonces, lo que buscamos en un fund manager, lo que está pasando en la región, y salen muchísimos estudios, Latinoamérica cada vez está captando más inversión, precisamente por el talento, por la especialización y porque cada país, aunque hablamos todos español, somos muy diferentes. Sí, somos un mundo aparte. Entonces, si no tienes ese socio que te ayude a llegar a profundidad y al mejor talento, por eso inviertes en fondos, llegas más rápido al mejor talento. ¿Y por qué en directo? Porque lo que en finanzas se conoce como el alfa, ¿no? Los grandes retornos que salen de lo tradicional. Bueno, pues ahí lo estás buscando con los directos. Tienen otra velocidad. En un fondo de fondos tienes que esperar que estos inviertan en sus 18, 25 compañías, pero si alguna de esas empieza a sobresalir, ahí entramos, es un tema como la pirinola, todos jugamos y todos queremos ganar, los inversionistas del fondo como los inversionistas a nivel, ¿no?, directo, y algunos externos también, porque puede ser que hay algunos afuera que ya manejan una cantidad de dinero, ¿no?, absurda, que no le vamos a entrar a su fondo, que ni siquiera nos voltean a ver. Sí, que no lo requieren. No lo requieren, no sentido, pero sí necesitan estas relaciones. Estas conexiones en la región, el who es who, a veces es más importante, ¿no?, que otro. ¿Y cómo llegar ahí? Lo haces a través de los fund managers que tienen mejor acceso a talento o de tus propias relaciones de antaño, de que agregas valor, de que abres puertas y realmente eres significativo en esa etapa. Y ahí es donde puedes también tener otro acceso en directo. Te voy a desmenuzar varias cosas aquí. Quiero que me desmenuces varias cosas más. Por favor. Uno es ¿por qué 1,200 inversiones o no sé si son 1,200 fondos o 1,200 ¿qué? En combinación de empresas directas y fondos? ¿En cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No sé si eso se puede decir o no. Sí. Pero más bien el nombre viene de una inspiración más un tema de comunidades. Ok. O sea, 1,200 viene de un tema estadístico. Si tú tienes una muestra en 5 años de 1,200, name it, eventualmente tienes de 3 al 5% de claros ganadores, ¿no? Ok. Puede ser, se usa mucho en las universidades, por egresados, lo estábamos haciendo como una hipótesis del mundo de startups e inversiones, pero en realidad después nos dimos cuenta que lo más importante es entrar con quienes ya lo están haciendo, agregando valor. Entonces estamos buscando 1,200 stakeholders que estén haciendo incubación, aceleración, comunicación, ¿no? Diferentes cosas que tengan acceso a ese portafolio, ya sea de fund managers, que estén haciendo cosas muy interesantes, porque hay first time funds, pero tal vez no son first time fund managers, ya lo hicieron directo, ya lo hicieron en corporativos, o ya lo hicieron en gobiernos, o ya lo hicieron con otros amigos y de manera profesional ven que hay una oportunidad en Latinoamérica de crecerlo, de escalarlo, de hacerlo más institucional y ahí le están entrando. Pero eso es que te da el acceso a los más talentosos. Los más talentosos no solo están buscando dinero, están buscando... quieren conectes, acceso a... Saben perfectamente dónde está el punto. Y lo que quieren es que les abras esas puertas que por no tener un apellido rimbombante o no tener esas relaciones o no haber a ciertas escuelas no te lo permite.
pero el talento está en todos lados. Oye, a ver, ¿y quién debería tener, o sea, quién podría tener un fondo? Porque es algo atractivo. Es como en su momento cuando te decían ser consultor, ¿no? Porque ser consultor, pues puedes hacer un poquito de todo, no tienes que ser experto en algo, en algunos ramos de la consultoría, y era este trabajo en el que es que no sé si quiero hacer esto o esto o esto, pues soy consultor y puedo entrarle a todo un poco, ¿no? A veces el tema de fondos o fondos de inversión me suena pues puedo impactar en muchas cosas al mismo tiempo o en varias cosas, y a veces ni siquiera tiene que ser con mi propio dinero, ¿no? O sea, puedo jugar a ayudar sin mi lana, ¿no? Entonces quiero entender un poco quién sí podría ser. ¿Es requisito tener una cantidad importante de lana para poder levantar un fondo, o hay otras formas de dar la vuelta? Y tiene que ver también mi pregunta, es una pregunta muy compleja. Ahorita en Estados Unidos hay un movimiento muy grande de personas que tienen audiencias y que entonces empiezan a crear estos rolling funds o estos fondos. Hay una página que se llama AngelList que te facilita el proceso de crear este fondo, y es gente a la cual tiene acceso a oportunidades. Entonces, oye, pues yo, no sé, este podcaster tiene a tantos emprendedores que ha entrevistado y se entera antes que nadie cuando quieren levantar capital. Entonces, él levanta lana de su audiencia e invierte, ¿no? ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? O sea, ¿qué opinas de todo esto que te acabo de decir? Que son muchas cosas, pero a ver si lo podemos ir ahí desmenuzando. Sí. Mira, el tema de ser un fund manager, un gestor de fondos, tienes que tener estómago. A ver, porque hay diferentes clases de activos, ¿no? Entonces, si vas a entrar en etapas tempranas, que es donde a mí, por lo particular, me apasiona y donde estamos con este 1200, y hay muchos. Pero hay más riesgo también, ¿no? Pero hay más riesgo. Entonces, tienes que tener esta disciplina de evaluación, de tesis, que lo decías hace un momento. ¿Qué quiere decir? No es, ¿no? Spread and pray, y no, venture capital o capital emprendedor no es así. Hay una metodología detrás, y como todo, si quieres ser especialista en algo, tienes que dedicarle tiempo y ser especialista. Entonces, hay disciplina, tienes que tener estómago en el sentido de ser muy paciente. Esto no es de corto plazo y no es de, ay, ahorita la ola, no, y vamos, no es así en hot. Hay mucho análisis detrás. Y obviamente también te puedes equivocar, pero se supone que el tema portafolio te da ese balance de decir, ok, ¿qué puede pasar? Que la ventana de oportunidad del sector en el que entraste no era la correcta. Es un sector muy dinámico. Cuando inviertes en innovación y en tecnología, lo que hoy parece súper disruptivo y atractivo, mañana ya está, ¿no? Sí. Pasado, ya a nadie le interesa. Entonces además estamos en un cambio. Salió una ley y te bloqueó todo. Salió un cambio, exacto, regulatorio, salió un escándalo en esa industria y te contaminó algo que entonces, güey, pues yo qué, yo no tenía nada que ver, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas. Y lo interesante del tema de innovación y de industria en etapas tempranas es que tengas esa disciplina, tesis, es decir, a ver, si yo conozco de zapatos, no voy a invertir en otra cosa. Que se oye muy hot invertir en coches híbridos voladores, sí, pero no tengo ni idea, ¿no? Y eso es algo que a veces al ser humano le cuesta decir, esto sí sé y esto no lo sé. Entonces, si quieres ser un fund manager, tienes que tener, ¿no?, tu seguridad muy clara y tu conocimiento de saber qué sí sabes y qué no sabes, dónde puedes agregar valor o dónde puedes encontrar a la gente que sí lo sabe. Esa es la otra. Esa es la otra, ¿no? A tener esa habilidad de hacer colaboración. La moneda de cambio en esta industria es colaborar. Porque lo único que tienes es tu prestigio. Más allá de dinero, que viene tu segunda parte, si tienes que ser rico, no. Antes, sí. Te puedo decir que originalmente esta industria nace de los que hicieron un evento de liquidez o tienen un patrimonio, y de ahí entonces invierten y empiezan a arriesgar primero como un angel investor, una parte que no les distorsiona su patrimonio, un porcentaje, 10%, y lo hacían solo por diversión. Esto viene mucho del modelo inglés, ¿no? De hecho, se llamaba Investment Trust. Es el modelo Trust, quiere decir invierto en confianza. Pero ellos marcan de un, ¿no?, marco regulatorio de la Common Law, y en Latinoamérica tenemos el derecho romano, que no confiamos en ninguno, güey, y papelito habla todo por escrito, y eso cambia mucho las reglas. Entonces, por eso cuando todo el mundo dice, quiero ser el Silicon Valley digo, güey, a pesar no tenemos el mismo marco regulatorio, no partimos de la confianza, no partimos del músculo de decir, oye, yo voy a devolverle a la sociedad que me hizo ser triunfador, claro, exitoso. Sí, que es lo que pasaba en Silicon Valley, ¿no? Just for fun. Todos los que luego salían de estas empresas grandes reinvertían en otras empresas. Y se hacen, ya sabes, de PayPal Mafia y todos estos cuates que por burbujas, o los temas de social dynamics, cómo te conectas con otros, ¿no? Entonces, el tema de inversión, y si tú quieres dedicarte a esto, tienes que tener esas características y ser muy disciplinado en gastos. Esto no es, ¿no?, que te vas a convertir rico de la noche a la mañana. Es apostarle todo tu patrimonio
Aunque estás administrando recursos de otros, tienes que poner tú. Hay una regla mínima de si al menos el administrador no pone el 1% del tamaño del vehículo, es como que nadie cree que lo está haciendo en serio. Claro. Porque realmente no vives de eso, de los fees o los costos que cobras por gestión. Obviamente el retorno es mucho mayor, entonces ahí se repagan. Sí, pero requieres un tiempo que, o sea, sabes, pero si pueden ser 5 años, 10 años, no sé cuántos años tengan que ser. Exactamente, mínimo 5, ¿no? En promedio un fondo está entre 8 y 10 años y un fondo de fondos como tenemos nosotros puede ir de hasta 12. Pues sí, porque cada uno son 10 años, entonces súmale. Entonces, exactamente, es un tema de cascada, no es un tema de disciplina, entonces por eso nosotros tenemos que entrar primero en fondos, porque hay que darle tiempo de madurez, y luego en los claramente, ¿no? Que van haciendo un performance superior en directo. Y ahí te va dando el retorno. Entonces tienes que tener esa disciplina, una receta. O sea, al final cualquier industria tiene una receta para hacerlo bien, asociarte con la gente correcta, hacer mucho tu disciplina de análisis, de investigación, de mercado, de tendencias, de conexiones. Si quieres hacer eso, ¿no? Está bien. Y si lo quieres hacer también, creo, con un purpose, con una misión, con un propósito de generar un impacto. Yo soy una fanática de la innovación. Creo que realmente los emprendedores lo apuestan todo. Su patrimonio, su matrimonio y todo lo que termine en omio. O sea, la verdad son personas, hombres y mujeres, que apuestan todo. Y cuando yo empecé mi carrera, o sea, yo decía, güey, se ha perdido la casa, güey. Yo lloraba, no dormía de ver, ¿no? Las primeras inversiones en los principios de los 2000, para que no me saquen tanto la edad, en innovación científica y tecnológica mexicana. México no tiene esa característica de marca. Somos conocidos por el mariachi, el tequila, yo soy de Jalisco, ¿no? Las playas, somos gente amistosa, pero no por generar disrupción y tecnología, y ¿no? Entonces, imagínate, a mí me tocaba vender esa nueva cara de México. Invertir en esa tecnología. El caso de este cuate que hacía los drones, ¿te acuerdas? Y que era como, no mames, ¿sabes? Era lo único, lo más importante en tecnología que había hecho en su momento y que al final creo que terminó medio rara la historia, ¿no? Sí, y antes de él hubo otros. El de los primeros aviones no tripulados que ganó el Outstanding Contribution Award en Washington de la industria aeronáutica era una empresa de Jalisco. Se llamaba Hyder Technologies. ¿Y no pasó nada con eso? Pues después, la verdad es que nos fue muy mal en el sentido, a ver, la tecnología era increíble. Le ganaba todas las pruebas de las tecnologías normalmente se importaba de Israel. Sí. Pero ¿qué pasa? Que en Israel no hay montaña. Pues sí. Entonces los aviones se estrellaban. Sí. Eran tecnologías carísimas, millones de dólares. Entonces estos cuates dijeron, oye, hay una oportunidad. Primero lo hicieron para proteger los plantíos o las plantaciones de agave, porque son cultivos de 7, 8 años. Entonces cuando llegaban los agaveros por sus plantas ya no estaban, güey. Entonces empezaron con un tema como de amigos, de, oye, créame un dron que me monitoree, y de ahí hicieron un vehículo no tripulado y las prestaciones, las horas de vuelo, todo estaba espectacular. Entonces empezaron a vender increíble en Latinoamérica, pero el tema de que había the bad guys, ¿no? Queriendo usar esas tecnologías nos hizo que lo tuvimos que vender a una empresa extranjera y que alguien más se dedicara a eso, y los emprendedores por su, ¿no? ¿Cómo se dice? Por protegerse a sí mismo. Claro. Sí, lo vendieron. No lo había pensado así, pero sí es cierto. Güey, es que no lo detectaban los radares, medía 2.5 metros de largo, lo podíamos desbaratar, lo metimos de hecho de importación a Estados Unidos. Esa historia es muy chistosa, porque cuando lo quisimos importar para ir a recibir el premio, yo estaba trabajando en ese momento en Nacional Financiera en un fondo con Conacyt, ¿no? Entonces era 2007. Imagínate, le ganó a Bombardier, a todo el mundo el premio. Vamos y la aduana nos dice, no, el país de procedencia no puede ser México. Entonces no lo podíamos importar el pinche avión para colgarlo en el booth. Entonces era, pues, ¿por qué? ¿Cómo México va a hacer esta tecnología tan chingona? ¿no? Entonces lo tenía el emprendedor enmarcado en su oficina. Entonces lo que hicimos, ingenio mexicano, dividimos las piezas. Cada quien lleva un pedacito del... Todos nos lo llevamos, ¿no? Ahora sí que fallucamos el avión, lo hicimos, lo armaron y estaba en el booth de General Dynamics, que es el principal proveedor de tecnología del gobierno americano. Bañado. Entonces, desde ese entonces, y te puedo contar esas historias y de vehículos híbridos, que estaba Beicero y le vendió 25 prototipos diferentes a Bimbo, ¿no? El famoso coche tortilla de Mastreta, increíble tecnología. ¿No lo sabes? No. Es el primer deportivo mexicano. A ver. Y ese se desarrolló toda la tecnología, desde materiales, diseño, ¿no? Prestaciones, con los hermanos Mastreta, que tenían toda una industria de crear, ¿no? Tanto camiones como vehículos como por encargo, ¿no? Bajo chasis de bochos, y te hacían un vehículo, ¿no? De lujo.
Entonces, ellos desarrollan ese vehículo con tecnología 100% mexicana y prestación. Hoy hay otros vehículos también de baja escala y de deportivos. Y no sé si había un programa inglés que se llamaba Top Gear. Ajá. Hacen análisis de estos coches. Entonces, Me hacen el suena que análisis sí del deportivo mexicano. Entonces le dijeron, es un coche tortilla. Sí, es cierto. ¿No? Me acordé que escuché esa historia, pero fue hace... Te estoy hablando, Sí. Imagínate si México podía haber hubo hecho... todo un tema de que lo estaban como medio burla. Bueno, medio tal, sí. ¿no? Entonces yo dije, oye, pero para la empresa fue una gran publicidad. Claro. Y lo vinieron a probar, pero lo probaron del otro lado de Baja California, de la California, ¿no? Y ya, bueno, se firmaron las paces. Y la verdad, para el fondo fue increíble, para el proyecto y los fondos de inversiones que estuvieron detrás, fue una gran publicidad. Pero, o sea, te digo, coches híbridos que hoy son, ¿no? La gran tendencia. Aviones no tripulados, corazón artificial. O sea, cosas que... Hay un cuate aquí en Monterrey que hizo un páncreas, no, un hígado, que tiene diabetes e hizo un prototipo, una madre que según yo que era como una especie de páncreas, si no me equivoco, ¿Sí? que te bombea insulina. ¿Qué ha pasado con todo eso? Y el problema de la industrialización de una innovación es que tiene que haber una industria alrededor. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres escalar una innovación? No sabes el problema que era hacer la cadena de suministro, importar a baja escala, porque esas industrias no se producen acá. Entonces, el tema de generar, se oye muy sexy, yo voy a inventar lo nuevo, sí, güey. Pero hay que hacer la cadena de suministro, tener, ¿no? Estabilidad de proveedores, que los productos sean estables, no que cada uno salga diferente, porque no te llegan las autopartes, porque la calidad del trabajo, de la mano de obra, la infraestructura, o sea, son temas complejos de escalar una innovación. Y eso me pasó en los principios de los 2000 hasta, ¿no? 2008, 2009, que nos hicieron un análisis del Banco Mundial y del BID y de todos los organismos multilaterales y decían, oigan, esto está increíble porque están generando nuevas industrias, se están topando con todos los retos de industrialización, corrupción, llámalo lo que quieras. Hay muchas barreras de mercado. O sea, teníamos las primeras botanas saludables y los grandes competidores nos mataban en anaquel, o sea, cambiaban las bolsas en el centro de distribución a toallas sanitarias en vez de papitas. O sea, no saben lo que hemos vivido de lucha de escalar una innovación. Pero ese es el mercado. Siempre te vas a topar con cosas. Entonces, más te vale tener aliados, socios, gente que te abra puertas y te ayude a sortear esos retos o a reinventarte y relanzar. Entonces, si tienes a mí, soy una apasionada de darle la vuelta a las cosas. Me dicen, no se puede. ¿Cómo que no? Sí se puede. Por mis pantalones que se A veces mi marido dice, no puedes entrar a algo que ya esté y tú lo ayudes a crecer, ¿no? Que ya esté, no tienes que armarlo de cero. Pues sí, creo que habemos personas que nos apasionan esas cosas. Y el tema de emprendimiento e inversión tiene mucho que ver con eso. A ver, pero por ejemplo, un fondo como el que estás haciendo ahorita, de 1200, ¿cuántos de esos existen en México? Uno. ¿El de ustedes? El de nosotros y el fondo de fondos de México. También estuviste ahí. Que también estuve ahí. Yo estuve en el área de Venture Capital, Mezzanine e Impacto. Y ahí fue donde aprendí, yo creo que un poco ¿Qué es el fondo de fondos? A ver. Es la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital. Para nuestra audiencia internacional es el tema de, digamos, el fondo soberano. No tiene los tamaños de unos fondos soberanos, pero es un spin-off, una escisión de la banca de desarrollo mexicana. Es del gobierno. Es la mitad del gobierno y la mitad privado. Administra $2.5 billones, donde la mitad del dinero es público y la mitad privado. Público me refiero a recursos aportados por la banca de desarrollo, los 4 bancos de desarrollo, principalmente Nacional Financiera, pero está Bancomex, FOSIR, ¿no? Y Banobras. Y tiene dinero de los fondos de pensiones, de algunos family office, de algunos privados, tiene coinversionistas internacionales. Y la verdad que el modelo de fondo de fondos nace en 2006. Con un commitment de $250 millones de la banca de desarrollo, una cartera legada, ya te imaginarás. O sea, realmente la banca de desarrollo crea las industrias en el país en los 80s. Ya, esa es otra historia. Pero la verdad es que es el tema de inversión, es lo que ayuda muchísimo a los industriales a crear sus grandes negocios y obviamente su eficiencia y tal. Y Nafin dice, bueno, pero esto lo deben administrar privados. Y lo sacan. Es un acierto, me imagino, ¿no? Porque si no, imagínate la burocracia de hacer que avancen las cosas. De tomar decisiones, de hacer un llamado, porque esta es una industria de confianza. Y de rapidez. Decir, de rapidez, porque si no se te va a esa ventana de oportunidad que decíamos, echando el micrófono, y obviamente de ser expedito, ¿no? Entonces, el tiempo y la velocidad es impresionante aquí. Y cuando se hace la decisión, empiezan a invertir no solo en México, sino en toda la región. En capital privado, y yo por ahí del 2010 les digo, ¿y por qué no entran en First Time Funds, First Time Fund Managers? Empecé, y en Early Stage, en etapas tempranas, que es Venture, México no había, sabíamos que le estábamos empujando a la innovación.
Okay. Había una política nacional de innovación, estábamos con este fondo de CONACYT, luego entra todo un tema de invertir en innovación desde la Subsecretaría de Industria y Comercio. ¿Todavía no existía el INADEM? Todavía no existía el INADEM. No, okay. Y ahí, entonces, el tema de industria y comercio, con lo que hacíamos en CONACYT NAFIN y con Fondo de Fondos, se crea el área de Venture Capital de Fondo de Fondos, ¿no? Okay. Esta corporación que digo. Que, by the way, para que vean éxito de política pública, nunca terminó de llamar los $250 millones. Con su propio flujo que fue recuperando, fue atendiendo los compromisos de capital y hoy administra esa cantidad de dinero. O sea, para que vean. Y eso inspiró a muchos otros países a hacer sus fondos de fondos. O sea, invertir en vez de directo. O sea, fue un éxito y tal, este proyecto. La verdad que sí. Y de ahí luego después se inspira en el área de Venture, Instituto Nacional del Emprendedor. Ajá. Pero eso yo lo empujé desde NAFIN porque soy una guerrillera, ¿no? Y nunca lo hice como, ay, si yo después voy a brincar a esa chamba, ¿no? O sea, buscamos los mejores fund managers en Estados Unidos, con mexicanos, y a ver quién quería venir a hacerlo también, ¿no? Porque mucha gente te quiere cobrar, vuelvo a la consultoría, pero nadie lo quiere hacer, ¿no? Bien, desde el principio. Sí. Yo te digo cómo yo te doy como los tips y la estrategia, pero el típico que nomás te pregunte, digo, puta, ¿me vas a cobrar por preguntarme? ¿Es en serio? ¿No? Entonces, y luego ejecútalo tú y ya eso se pierde todo. Exacto. Entonces buscamos gente que sí tuviera esas ganas de arremangarse las mangas y así la verdad que hizo su área de venture y luego su área también de impacto, ¿no? Fondo de fondos. Y luego lo hicimos dentro de INADEM, lo que dijimos, oye, pues ya existía desde 2006, ¿no? El área de inversión más avanzada, que es private equity, que se conoce así en la curva esta J de desarrollo, por eso hago esta señal. Entonces, obviamente en la área más desarrollada, donde es, ¿no? Seguro. Los miles de millones y grandes y seguros, y hizo otro análisis, eso ya existía. Luego empezó la industria de más riesgo, pero mayor retornos, que es Capital Emprendedor Venture. Y cuando yo entro al Instituto Nacional del Emprendedor y me pregunta Jacob, oye, ¿qué hace falta? Yo, un chingo, güey. Para empezar, gente que confíe en otros inversionistas, que son las segundas generaciones, terceras generaciones, o que están poniendo su patrimonio, no tienen que ser los fondos gigantescos, sino este que decíamos, estas ganas de querer ayudar, construir negocios, escalar, pacientes, ¿no? Estar aquí por largo plazo. Entonces, hace falta capital para ellos, formación, porque todo tiene un argot y una terminología y hay que profesionalizarlo. No, es un pedo. Es un tema de oferta, exacto. Solo te estaba hablando con alguien que se dedica al tema de inversión y me decía, hay gente que tiene la lana para invertir, pero nunca ha entrado al tema de invertir en por ejemplo, etapa semilla y todo ese tipo de cosas, porque no entiende los conceptos. O sea, le estás hablando en que si pre-seed y que si el safe y que si la madre y que dice, no, a mí eso no entiendo qué es, ¿no? Si lo hicieras más sencillo, menos mamador, a lo mejor la palabra, podría ser más fácil de poder decir, bueno, va, ¿no? Porque lo que la gente aquí le da miedo y dice, ¿qué me estás hablando? Pues no voy a arriesgar mi lana nomás así porque sí. Güey, cuando empezamos en el fondo con CONACYT NAFIN éramos puros plebeyos como yo y todos mis amigos que nos van a estar escuchando y los quiero muchísimo. Y nos reíamos que nos íbamos a poner nuestras tarjetas, el LP, del GP, del CC, del Management Fee. O sea, usábamos toda la terminología y poníamos cuando nos pichaban, ¿no? Los fund managers y demás, poníamos cara de poker face así, estábamos entendiendo todo lo que nos estaban diciendo. Y le buscas qué. Y la verdad, buscando qué quería decir. Pero yo creo que todas las industrias adolecen de este tema de terminología. Y yo vivo con música, entonces todo el tiempo me habla de plugins y de no sé qué, y de resonancias y de no sé qué. Yo no lo entiendo ni más, pero hago que le entienda. Y él seguramente yo le manejo de inversión, creo que él le entiende más porque ya está medio haciendo trading, pero entonces, pero yo creo que todas las industrias tienen, y tienes que tener la habilidad de hacer analogías. A mí me encanta el fútbol, o me encanta, ¿no? Encontrar una manera de decir, ok, cada uno tiene una posición en la cancha, tú qué número vas a jugar, cómo lo vamos, pero todos queremos meter el gol, o sea, todos queremos ganar, pero cada quien tiene que jugar un rol. Entonces, esa es la habilidad, yo creo que de los mejores administradores, es que logran bajarse a nivel de cancha y decir una estrategia y decir cómo tú vas a ganar si todos nos alineamos y si todos jugamos y que nadie exprima a nadie, que nadie se sienta engañado por nadie, porque partimos de este marco que te digo regulatorio, donde todo tiene que ser por escrito. Y en el mundo sajón es un tema más de la confianza, porque si no, yo te puedo demandar, aunque sea de palabra. No, el Estado de Derecho funciona. Sí. Y acá no. Y ahorita lo veo, estamos justo levantando una ronda de capital para lo de Dementes y justo veo dos perfiles de personas a las que les hemos ido a proponer. Los que me dicen nada más de, bueno, mándame el safe
y ahí te va, así, ahí te va. Y los que están de bueno, pero ¿y qué contrato va a ser? Y no sé qué, y lo entonces tal, y a ver, pero entonces mándame, y es una cantidad chica de dinero, bueno, chica dentro de los parámetros, y incluso te van a decir, ¿sabes qué? Yo te estoy dando 100,000 pesos. Y me estás haciendo un due diligence como si me fueras a dar todo tu patrimonio. Pues ni siquiera es como gracias, pero no hay tiempo de hacer eso. Pero eso es de lo que partes del tema de a ver todo por escrito, mándame no sé qué, mándame tal, mándame. Por eso es tan caro y tan complejo y tan lento. Entonces, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos es de sí, tenga usted. Ahí está. Y es cuando te dicen una safe, dices, güey, sí, pero estamos partiendo de otro marco regulatorio. Está bien, estamos en la confianza. Eso sí, yo creo que ya empieza a pasar. Perdón que te interrumpa, pero nuestro primer inversionista, Alex Galvez, de 99 Startups, él, cuando me dijo, a ver, ¿qué es el proyecto? Esto. Ok, tú dar $1 millón de pesos. Oye, pero no, yo nunca había hecho este proceso de oye, pero no necesitas, no, mándame la cuenta. Oye, pero mándame la cuenta, el siguiente semana te mando dinero, o sea, era un viernes, el lunes te lo mando y ahí después me pasas el safe y eso. Pero ¿cómo? Pero así como yo, pero ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo? Tan, sí, pues confío, a ver, nos te vas a desaparecer y confío en ti y a esto me dedico y tal. Se tarda más en, si quisiera ponerse a averiguar y tal, pues entonces, ¿en quién invierto si me tardo 10 días en cada o 10 meses en cada uno? Exactamente, ¿no? exactamente. Y es así, o sea, cuando estás en etapas tempranas, es una mezcla entre lo que te digo, análisis del sector, disciplina y demás, y gente, eres medio psicólogo también. Si no aprendes a leer, porque al final los equipos son los que van a llevarla hasta el final, para bien o para mal, o transformarla en otra cosa, porque también, ¿no? Okay. Se vale. Se vale decir, oye, pues no jaló por aquí, pero lo pivoteamos y hacemos esto. Ya me di cuenta por dónde están las cosas. Y eso es lo que tú le apuestas cuando inviertes en etapas tempranas, en el equipo. Sí, en la ¿qué tanto sí? Valor, la neta. ¿Qué tanto? Si pudieras ponderarlo así del 100%, ¿cuánto es al proyecto en sí o la idea? ¿Y cuánto? Porque ya es que muchos te dicen, sí, no, el emprendedor y puesto el emprendedor. ¿Sí es cierto o qué tanto lo ves tú? Yo he escuchado de todo en esta industria, ¿no? Y hay algunas frases muy fuertes en inglés que dicen hasta shoot the inventor, ¿no? O sea, ya, y tú síguelo desarrollando. Sí, hay gente muy agresiva, pero era como yo creo que la gente más old fashion o que tenía estas prácticas donde se creía antes que tú podías invertir solo en lo que tenías a tu alrededor, que podías estar, ¿no? Monitoreando. Hoy en esta era digital, eso ya se rompió después de nuestra crisis y pandemias y demás. Ya nos dimos cuenta y viene otra, pero ya estamos, yo creo, requete vacunados en el sentido de la confianza. Esta industria, lo que te dije al principio, colaboración y confianza. Y de velocidad. Si no lo hacen, entonces mejor no me quites el tiempo, ¿no? Tú agradeces más bien un no y un feedback que te digan, vemos, seguimos viendo. Dices, no, güey, no. Mándamelo por mail, mándame un correíto. Mándame un correíto. Hay algunos que sí tienes que tratar así, pero los que ya lo hacen con músculo, dices, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Tan rápido? Hasta a mí me ha pasado también, ¿eh? Estoy pichando y de repente me dicen, sí. Yo cuando veo que me dicen que sí, le dije, ¿cómo? ¿Y cómo de cuánto el ticket? Pues tanto. Ok, perfecto, sí, ahora, lo hacemos, ¿no? Y pero tenía mi presentación completa, exacto, te la sigo dando. Sí. No te traigo algunas cosas. Normalmente debería de ser así, porque ¿qué pasa? Si tú lo estás haciendo con toda tu pasión, estás poniendo todo tu esfuerzo, todo tu equipo, no eres el llanero solitario, ¿no? O sea, crees que cada quien agrega valor y tú te das cuenta cuando hay un líder del otro lado de la mesa, porque te dice las cosas correctas, porque te dice también los problemas que tiene, lo que necesita. Yo creo que cuando tú te acerques a un inversionista, y lo decimos para toda la audiencia, tienes que tener esas cosas claras, qué sí quieres y qué no quieres. Y el otro se va a sentir identificado en decir, ¿soy yo esa persona o no? Y de manera como natural debería ser el decirte sí o no, o tal vez alguna duda necesito profundizar. Pero cuando hay alguien que sabe del tema, enseguida te va a decir que sí. Ya. Porque tú tienes esa claridad de comunicación, ¿no? De digamos, números, análisis, propuesta de valor, escala, que hace sentido con lo que estás ofreciendo. Hay gente que te ofrece cosas que dices, no, güey, de verdad. Regrésate, revísalo y vuelves conmigo, ¿no? Hay cosas muy fumadas, cosas muy conservadoras también. Te logras también encontrar gente que dices, oye, pero esto es como un diamante en bruto, vamos a sentarnos con fulano. ¿Qué haces? Le preguntas al más fregón de ese tema. Y la gente que es muy fregona,
ni te cobra ni nada, te da 2 minutos de su tiempo y te dice, no, sí. O te dice inmediatamente, no, por esto. Y ya. Y eso es mucho lo que hacemos los VCs al buscar aliados y stakeholders. A eso nos referimos. No podemos saber de todo. Ajá. Podemos ser unos fanáticos de estadísticas, de seguir sitios y seguir tendencias y notas y demás, pero a veces la velocidad con la que se mueve este mundo es más rápida que los medios de comunicación, ¿no? Sí. Entonces, si quieres estar un poco adelante de la tendencia y la vanguardia, pues obviamente tienes que tener a la persona que lo está desarrollando cerca de ti. O lo que ya lo sufrió, te va a decir, no, esa ola ya es igual que fulana. Entonces, mira, ponte no sé qué. O sé paciente, tiene este estómago, mira a largo plazo. No estamos muy acostumbrados en este nuevo cambio generacional y de fácil acceso de todo a ser pacientes. Sí, a esperar. A esperar. Y a comernos las lecciones, ¿no? El tema también que nos han vendido que todo mundo exitoso, ¿no? Hasta que no, güey, el exitoso la ha regado muchísimas veces. Y eso es lo más importante que yo creo que le deja la industria de inversión en etapas tempranas al mundo, es que busca impactar. Busca decir, oye, yo te ayudo, pero porque sé que detrás de ti vamos a transformar algo, vamos a generar un impacto positivo, social, sustentable, vamos a generar ingreso para más gente, para creativos, para tal. O sea, es que como cada quien que es apasionado en un tema puede agregar. No todos tienen que llevar el volante del vehículo. Sí. No, güey, a quien le encanta tirar código y qué fregón que esté programando y que sea parte crucial, co-founder del equipo. Y lo mismo en los equipos de inversión. Habrá quien le guste mucho el análisis, quien le gusta más lo cual y lo cuanti, quien le gusta más PR guy, vamos, ¿no? Por el mundo a levantar. Y pues así es en los negocios. Todos tenemos un perfil y un rol. Y es así esta industria también. Oye, pero ¿y cómo entraste tú a esta industria? Porque, a ver, me dices que nada más está el fondo de fondos. Ajá. Ahorita estás y ahora nosotros. Tú, o bueno, ustedes. De entrada, o sea, es una pregunta en dos partes. De entrada, ¿cuál es el reto de estar tú liderando, no sé si es la palabra correcta, liderando este esfuerzo en un México donde no se ve, o sea, donde no es común? Pero lo otro es cómo llegaste a esta posición, ¿no? ¿Cómo entraste primero a Nafin? ¿Cómo entraste al fondo de fondos? ¿Cómo entraste a lo de INADEM? ¿Tu familia no estaba en el gobierno o no estaban, no se dedicaban a esto? ¿Cómo fuiste metiéndote a todas estas industrias? Entonces, sí, me encanta. Podemos desmenuzar. Hay muchas cosas. Entonces, por hay muchas cosas y me encanta. Yo estudié finanzas en la Universidad de Guadalajara. Siempre fui muy ñoña, siempre muy estudiosa. Y, ¿no? Soy la más chica de 4 hermanos, 3 varones y yo soy la más chica. Entonces, creo que de ahí me forjaron el carácter, ¿no? Y además, en el mundo de las finanzas y negocios, yo no me sentía intimidada con vatos, con hombres. La verdad es que para mí era como... ¿Tus hermanos a qué se dedicaban o qué estudiaban? Todos estudiaron comercio internacional, diseño gráfico, administración de empresas. Todos son emprendedores, todos tienen sus negocios, son requete buenos para las ventas. Pero eso se fue dando en el tiempo. Sí. Al principio eran muy ojetes. No es cierto, no. Saludos. No. Siempre les echo esa carrilla, pero les agradezco porque me forjaron el carácter, ¿no? O sea, sí eran perros. Sí. Pues imagínate 3 contra uno, hasta que mi papá, que paz dijo, oigan, cabrón, es su hermana, ¿no? No, pero ahora son mis mejores amigos. Y son con este círculo de confianza que cualquier cosa. Y mi mamá con este tema, ¿no? Científico, siempre. ¿Ella qué hacía? Ella es química farmacobióloga, jubilada ahora. Entonces ella se iba a las 6 de la mañana al laboratorio, entraba de 7 a 3, llegaba rendida con historias súper críticas, ¿no? De temas, casos de SIDA, cosas bien gachos de laboratorio, hematología. Y nos veía a nosotros. Entonces nos educaba en tema de, güey, no se vayan a quemar con los cohetes. Entonces nos llevaba a ver a los niños quemados y esas, güey, no, qué duro, sí. O sea, nos crió muy con realidades, ¿no? Y los pies en la tierra. Y de que tú podías, si te esforzabas, hacer lo que tú querías. Y nos dio muchos elementos de seguridad, creo, y de esfuerzo y de libertad. Entonces, y eso se lo agradezco porque esa es la fórmula para poderte meter en lo que te apasione, ¿no? Y yo empecé a hacer mis prácticas profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. No me preguntes por qué, porque ya había trabajado de mesera en Gandhi, ¿no? En el banco. Yo creía que iba a ser mujer ejecutiva, finanzas, Wall Street. ¿En Gandhi la librería? Sí, la librería, güey. Yo estaba en discos y artes vendiendo, güey. Estaba en la prepa. Entonces, la verdad que yo he hecho de todo. Yo trabajo desde que tengo 15 años. De todo. Entonces, ahí entendí mucho el tema de ponerse en los zapatos de otro, servicio, venta, ¿no? Calidad. Hoy le llaman user experience, pero era un tema, ¿no? De hacer bien tu negocio y lo que te tocaba. Y siempre fui muy curiosa. Y cuando me salgo de trabajar en la banca comercial, estaba de
en Mesa Dinero, de inversionista, porque acuérdate que estaba estudiando finanzas. Uh-huh. Y ahí entró. O sea, ¿qué haces ahí? Perdón, ¿qué haces entonces en la banca comercial? ¿Qué hacías? Gente en tema que decía, de manejo de inversiones. Quiero invertir. En productos, ¿no? Del banco. Son los que cada corte de meses ¿quieres volver a invertir o no? Exacto. O sea, por lo menos ahorita sí funciona todavía. Sí, sigue siendo igual. Señores de 70 años que marcan y ¿la quiere dejar otro plazo? Sí. Otro plazo, o la 28, quiero sacar y no avisaste. Sí, exacto. Eso me dedicaba yo. Okay. Porque nunca el tema de cajera yo vi que sufrían y decía, ay, güey, no, el rato voy a acabar yo pagando si no me salen bien las cuentas. Entonces, mejor el tema de inversión era manejar, no eso y ser muy disciplinado en tiempos y demás. Y darle mucho acceso. Había mucha gente. Yo estaba en una zona como muy fresona de Guadalajara. Y las personas que trabajaban en esas casas tenían una liquidez y una cantidad de dinero. Entonces yo las ayudaba a invertir, les ayudaba a usar el cajero. Imagínate, pues Dios, ya estoy revelando mis años. Las tecnologías, ¿no? Entonces, de ahí te fijas, todo te va llevando a pasión. Entonces, llego al servicio público sin querer. Yo estoy haciendo mi práctica profesional. Pero tú veías incluso cómo crecía el dinero de la gente. O sea, decir, no mames, este güey metió, no sé, $1 millón en esto. Y ahora tal, si yo tuviera ese millón, lo hubiera metido también con... O sea, sí, desde ahí te viene el tema, ¿no? De inversión. Y por eso te decía que yo, Wall Street, ¿no? Pero me topo en mi vida con el servicio público. Okay. Entonces, por ñoña, porque nada más había 2 lugares, ¿no? Para hacer tus prácticas profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico, porque pues trabajabas a nivel secretaría en un estado. It's quite relevant. Y entré. Okay. Entonces, estudiaba, ¿no? Y trabajaba y estudiaba y también hacía mis prácticas, entonces me partía en 20. Y ahí empecé a ver el tema de, ¿no? En finanzas siempre hay un costo-beneficio y de un costo-utilidad, costo-oportunidad y acá beneficio, y tomas el tema social, evaluación de proyectos y cómo impacta una decisión. ¿Qué haces ahí en la secretaría? Perdón, ahí era asistente en el área de proyectos de inversión. Ok. ¿Qué significa ser asistente? Puta, güey, de todo. Sacas copias, haces llamadas, haces las corridas financieras, ¿no? Te quedas las horas que los demás no están, haces todo lo que nadie quiere hacer, pero lo agradeces muchísimo porque aprendes. Te están pagando por aprender todo. Sí, y ni te pagaban. Pero ¿sabes qué? Y acabé haciendo la chamba de 2 subdirectores y un director. Ok. Nomás por mi pasión de estar ahí. Yo a mí me decían, Adriana, esto, sí o no, investiga esto. O está esta nota del periódico, quiero saber la fuente. Entonces, buscan el periódico en la editorial. Oiga, el reportero tal. Y hablabas con él y buscabas quién. Y a mí siempre me gustó llegar como muy a la profundidad y resolver. Y nunca nadie me explicaba cómo hacer las cosas. Es lo que te iba a preguntar. No son cosas que aprendiste en la carrera. No, para O sea, era empieza de cero, casi a averiguar aquí todo. Exacto. Entonces empieza a especializarte. Me tomé un diplomado de evaluación social de proyectos, que es diferente al costo-utilidad, que es el costo-beneficio que te digo. Y entonces empezamos a hacer las evaluaciones de proyectos de infraestructura. O sea, oye, ¿cuánto nos cuesta el crédito japonés para las nuevas presas de Jalisco? Ya. Y yo así, de señor gobernador, no, esto nos va a endrogar por los 50 años. Entonces, imagínate, yo tenía 22 años y me gradué ya con diplomado y rápido me ofrecen una posición de estudios económicos e información en mejora regulatoria. O sea, que el tiempo que perdía un empresario en tramitologías, cómo le ayudabas, cuánto le impactaba, cuánto le costaba. Entonces, yo a los 22 años me convierto en directora de un área. Es lo que te iba a decir, eras una directora muy chiquita. Estoy en los libros de la transición, ¿no? De gobierno, donde, oye, la directora más joven, ¿no? Y todo el mundo me doblaba la edad. Ok. Pero pues como ya había sobrevivido los 3 huercos, ¿no? Mis hermanos son lo máximo. Entonces, pues fue como, a ver, con resultados, aquí cada quien tiene que hacer un rol. Yo no, o sea, vamos a llevarlo a Pero una cosa es que no te dé pena a ti o que no te dé miedo o qué tal. Y otra cosa es que te tomen en serio. No, o sea, porque tú puedes estar bien sobres. No, mira, yo sí sé hacer esto, yo me las voy a ingeniar. Y otra cosa es que todas estas personas que te doblan la edad te tomen en cuenta. Y tiene mucho que ver con qué aportas. Okay. Y cómo eres capaz de tener esta humildad de decir, yo esto no lo sé hacer, güey. Tú eres el experto, tú lo haces. Ahora, lo que sí puedo hacer muy bien es organizar, coordinar, ¿no? Liderar, ir a negociar. Lo que nadie se anima es ir a decir. No, ir a decir cómo. Entonces, pero en conjunto. Es un tema de trabajo en equipo. Y el ser un líder es eso. ¿Cómo hago lo mejor del equipo que me tocó? Porque no siempre vas a elegir el equipo, ¿no? También. En el sector público nunca eliges al equipo normalmente. Entonces, yo creo que tengo ese doble mérito de haber podido ser líder en condiciones muy drásticas y tener resultados. Cuando la gente te ve trabajando y entregando resultados y con una pasión real, la verdad que se empiezan a sumar. Pero es un tema, por ejemplo, tú no puedes decir,
dar instrucciones. Si yo vengo mañana, no, tú tienes... O sea, la verdad es que yo era la primera en llegar y la última en irme. Okay. Porque aparte era súper joven, tenía mucho que demostrar y todas estas inseguridades. Hoy lo pienso y digo, bueno, me voy a haber relajado un poquito más. Y en el tiempo empezamos a hacer cosas muy relevantes de temas de evaluación, de infraestructura, de inversión. Me empecé a sentar a negociar con todo el mundo. Okay. Entonces, yo me di cuenta que no se hablaban en el mismo idioma. ¿En el qué sector sentido? Público y privado buscaba, ¿no? Las mismas sinergias, pero o sea, lo medían y lo hablaban y lo decían de diferente manera. Okay. Entonces yo dije, oye, esto está súper chingón, güey. O sea, yo puedo ayudar a traducir estos con estos. Entonces creamos unos comités, ya sabes, donde todos los pedos que había de tramitología los exponíamos ahí, pero estaba todo el mundo que tomaba decisiones sentado y se resolvían. Ya, rápido. Las cosas a ver, así. esto está tratando de decir esto, usted está tratando de decir esto otro. Y ahí esto empezó es el punto medio, ¿qué toda opinan? la mejora regulatoria, ¿no? Tuve un super jefe también. Y de ahí me empecé a enamorar del mundo de traducir público-privado. Salió una beca, ¿no? Para estudiar una maestría. Y yo decía, bueno, ahorita ya me puedo hacer más vieja. Me pueden tomar más en serio. Entonces me voy a profesionalizar. Entonces me voy a estudiar una maestría de Administración Pública y Desarrollo Sostenible. Ahorita llegué a ser en Madrid, porque en mi época anti-yanqui. Entonces, mira, después terminé. y la verdad es que todo eso lo aplicaba. Y yo era, te digo, super casos de estudios y verdad. Regreso, pero a mí dicen, si te vas a la beca, administraba la Fundación Magdalena Brockman, y me dicen, pero tienes que renunciar a tu puesto, no te podemos guardar un puesto, viene un cambio de gobierno, bla, bla. Y yo, pues sí, pero pues yo vengo a hacer un chamba y regreso, y me dicen, ¿y tú quién eres, güey? Sí. ¿Y tú qué? Y yo, no, pues del programa donde nos llevaron a muchos, ¿no? Apasionados, funcionarios, a prepararnos y regresar a aportar a nuestro país. Y yo tenía que regresar 2 años mínimo a trabajar a México. Ese era el intercambio y te daban la beca, ¿no? Y me decían, no, güey, aquí nadie sabe ese programa. Aquí ya se acabó esa administración y todos tus proyectos, pues qué chido, Adriana, pero ¿no? Y volví a empezar. Hubo un cambio de gobierno y por eso ya nadie se acordaba de este programa de formación ¿no? De servidor Pero eso público. le pasa siempre a todos los México, incluso en el fútbol, por una estupidez, pero como no hay seguimiento, sí, pues se pierden las fuerzas básicas. Luego llega por arriba el recomendado, ¿no? Entonces, güey, pero yo llevo 10 años preparando de aquí. Y no, pues llega así. Bueno, más o menos. Y luego también quita las ganas de prepararte, porque dices, pues, ¿para qué voy a hacer eso si como quiera no impacta el que me vayan a dar el puesto o no? Total. Entonces va y soy un pendejo. Sí, entonces yo me hago compa de alguien. Me hago compa y, ¿no? Empiezan los contactos. Pero bueno, yo ahí seguí y seguí haciendo todo esto que venía haciendo. Pero las te dijeron, no hay nada, ¿no? ¿Y qué? Y vuelve a empezar. Entonces yo dije, bueno, sí, pero como buena financiera dije, pero a mí me firman que yo no les debo nada, güey. Porque a mí me habían dado una beca 100% para vivir en extranjero, estudiar. Como financiada, como totalmente financiada. Y tenía mi contraprestación era trabajar 2 años para ellos, ¿no? Entonces yo dije, güey, pues aquí, no, pues mira, perseguí hasta que el secretario de administración me firmó la pinche carta. Yo creo que les jodí tanto. Y al final terminé trabajando para la Comisión Nacional Forestal, terminé haciendo cadenas productivas, terminé después en un programa con cómo atraer el capital de la diáspora, ¿no? De migrante, invierte en México. Y ahí me empiezo a meter en la banca de desarrollo. Si te fijas, siempre siendo puentes. Puentes de ciertas comunidades con el sector público, de ciertas comunidades con el sector productivo. ¿Eso lo aprendiste tu papá? Yo creo que sí. Mi papá tenía esta vocación de servicio público, pero era más como de PR guy, ¿no? Él había estudiado una familia nayarita, tabacalera, muy industrial, muy empresaria, y él se fue a estudiar a Estados Unidos muy chiquito. Entonces era del único que hablaba inglés en pueblo, yo creo. No, y le encantaba el PR y le encantaba el servicio. Conectando gente todo el tiempo, ¿no? Conectando gente. Entonces yo creo que de ahí lo saqué y me apasioné del tema. Entonces empecé a seguir y ahí terminé en Nacional Financiera administrando, ¿no? Un tema de una cooperación con el BID para ser inversionistas. ¿Qué es el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo. Y hacer inversionistas a nuestra comunidad latina en Estados Unidos, en México. A ver, ¿cómo entonces? Exacto, imagínate. La onda era ser que inversionistas todos nuestros migrantes, exacto, que están siendo exitosos ya en Estados Unidos y que normalmente mandan muchísimas remesas a nuestras comunidades de origen, era decir, oye, pues sí, son unos grandes balance comercial, pero ¿cómo podemos hacerlos inversionistas? ¿Cómo podemos hacer más sofisticado este tema? Porque aparte en Estados Unidos hay un tema que tienes que acreditarte como inversionista y no es cualquiera así como, pues no es ¿quién meto lana y ya? Entonces, ¿ellos qué hacían? Mandaban dinero, oye, vamos a hacer la plaza del pueblo, el kiosco, y sí, entonces mandaban dinero o mandaban dinero a sus familiares para hacer negocios y llegaban y el negocio nunca se había hecho, ¿no? Esa más bien nunca la habían invertido. Entonces empezamos a hacer metodologías y análisis, entonces ahí fue mi primer, ponle, fondito de inversión, ¿no?
para traer esta inversión de este lado, canalizar a proyectos y decirle, oiga, señor, no, usted quiere poner un car wash en su comunidad, ¿qué le digo? Que no hay coches. No hay carros. No hay coches, güey. No, ¿cómo le ponemos un centro trailero? ¿Cómo le ponemos tal? Entonces empezamos a hacer ese tema de puentes. Ajá. Y ahí, curiosamente, con ese fideicomiso y un tema de Partnership for Prosperity en ese tiempo, en México y Estados Unidos estaban cambiando sus relaciones y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con NACID en México, con una cooperación del World Bank, del Banco Mundial, quería hacer esta hipótesis de, oye, en México hay innovación capaz de escalar si le meten inversión, si está el sector privado. Esta loca que está haciendo todo esto y que viene de Jalisco, que nos la trajimos a México, ¿por qué no la ponemos a hacerlo? Y ahí empecé a hacer el primer fondo con ACID NAFIN, ¿no? NAFIN es la Banca Nacional de Desarrollo, y con el de Ciencia y Tecnología, y empezamos con el World Bank, con una cooperación con el BID, perdón. Y ahí nace el primer fondo de inversión en México, sin saberlo. Principios de los 2000, ¿no? Decir, oye, pues, ¿cuál era la tesis? En la primera ronda, $1 millón de un startup que tuviera innovación de base científica y tecnológica. El fondo ponía hasta 700,000. Teníamos que buscar 300,000 del sector privado y posiciones minoritarias. Esa era la tesis. Yo dije, güey, en México hay 27 centros de innovación y desarrollo auspiciados por el gobierno, ¿no? Hay un bono demográfico, somos una población de jóvenes, ¿no? Hay inversión, somos el segundo país más grande de Latinoamérica, biodiversidad. Empecé a hacer todos los análisis y dije, por supuesto que este es un business case increíble. Y lo empezamos a hacer. Y al principio nos escupían, güey. O sea, los centros, en los lugares de ciencia y tecnología nos decían, ¿por qué quieren lucrar con el conocimiento del país? Como el cliché también de antes de los artistas, ¿no? De que cómo me estás pagando por esto si esto es arte y no. Exacto. Entonces, todas esas hipótesis que hoy parecieran como que nunca estuvieron, había gente que no quería que les invirtiera, que no quería hacer negocio, que querían seguir haciendo investigación, y me descubrí que estaba la cura de la cirrosis hepática en la UNAM desde hace 20 años y decía, güey, no se lo podemos vender a un laboratorio y hacen otra cosa, ¿no? Entonces empezar a hacer negocios de cero. Hoy hay startups que van y pichan a fondos, pero en ese momento era conseguir innovaciones que quisieran hacer empresa. Fue al revés, güey, ¿no? Entonces fue muy interesante entender. Es que también pasa mucho eso, que el científico o el que hace el invento no es quien termina comercializándolo y no es el que hace la lana, ¿no? Al final del día, lamentablemente, en ocasiones, por falta de conocimiento o por falta de interés o lo que sea, oye, inventó el foco, sí, pero el que lo hizo la lana de eso fue el que hizo la empresa de focos y tal, ¿no? O lo patentó o lo que fuera. Y así es la historia, ¿no? De la vida moderna, de cuántas gentes han inventado cosas y quién los han explotado. Entonces, ahí aprendimos una cosa muy importante. Para una innovación poder llegar al mercado, tiene que haber un equipo diverso y complementario. Es el tema de founders, co-founders, cofundadores. Por eso me gustó, como dijiste, el tema de cofundación del NAM, que ahora llegamos a eso, pero es importantísimo, porque la suma de talentos agrega. Si tú solo quieres ser inventor, nos pasaba que cuando era muy tech o científico el fundador, nunca estaba listo el proyecto para venderlo. No, siempre podía mejorar, siempre podía mejorar. No existía esta versión 2.0, 3.0, 4.0, en ese momento no existía. Entonces, era así, güey, ya lo vendemos como de, luego lo corregimos, ¿no? Entonces había gente que no se lo permitía, otros que vendían de más, güey, dice, espérate, no tengo nada que vender. Entonces se metían en problemas también. Entonces, ese tipo de personalidad, por eso el equipo, vuelvo a la pregunta que hace rato, es fundamental. Porque si el equipo no tiene esta biodiversidad y no múltiples perfiles y multidisciplinarios y demás, no logra sacarla del parque, porque no basta con un proyecto bueno, tiene que haber una ejecución impecable. Y tienes que tener también los pantalones de decir, y el momento a lo mejor se nos fue o hay que esperar. O sea, invertimos muchas cosas antes de tiempo. Hoy están todas las terminales, puntos de venta y tal. O sea, nosotros tuvimos un Bientaquid hace muchísimos años que salió muchísimo antes de tiempo. Y lo compraron los canadienses, ¿no? O sea, y esas historias no se cuentan, pero siempre vieron muchísimo talento. Con ese producto. Creció muy rápido. O sea, cuando eran los tenditas, ponerles estas terminales y manejo de inventarios ¿Cómo y se de llamaba? fidelidad. Bientaquid. O tienda kit. Okay. Y funcionó increíble. El tema es que cuando entra una inversión de un canadiense, crece demasiado y nunca nos fijamos en que la cláusula decía, ¿no? Si en algún momento te quedas sin liquidez, te compro, güey. Entonces estos empujaron el crecimiento. Nosotros, ya sabes, bien enamorados de sí, güey, sí, vamos a vender de lealtad y todo. Ay, mis queridos amigos. Súper tecnología, súper adelantados al tiempo. Y claro, cuando llega un momento que creces tanto y diversificas tanto, necesitas más músculo. No había tantos inversionistas. Y
Y ahí nos dimos cuenta que era un engaño, pichán. Pero no siempre hay que escalar tan rápido. Son muchas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y ahí, pues, se le caen los cráneos. Y volvieron a empezar. Y digo, pero a fin de cuentas, pues, la historia no es tan triste porque te dieron lana, ¿no? O sea... Sí, al final, ¿no? Es como, todo bueno, mundo... una especie de exit. A lo mejor no como hubieran querido, pero no se quedaron en ceros. No se quedaron en ceros y volvieron a hacerlo y luego se comieron inversionistas y la verdad que son muy exitosos. Entonces, ha habido una cantidad de historias de esas. Diego, que qué padre que lo estemos contando porque hay que hablar que necesitamos una red de apoyo. O sea, no se puede hacer las cosas solo y contar las historias para no repetir los mismos errores. Y eso me lleva, ese es el, ¿no? Cuando llevo al fondo con Nafin, invertimos $30 millones. Perdón que te interrumpa, pero nomás quiero saber algo. ¿Qué beneficio hay entre, por ejemplo, este fondo, el World, ¿cómo se llama el banco? Banco Mundial. Banco Mundial, que me dijiste que el BID, por ejemplo. Banco Interamericano de Desarrollo. Como, ¿cuál es el beneficio que tienen el BID y Nafin para hacer algo? Como... Mira, la banca de desarrollo en su misión está, ¿no? Generar una intervención para generar una nueva industria o financiarla o entender los economics detrás y generar nuevos productos que luego bajen a la banca comercial. Y eso fue el tema, por ejemplo, del Sistema Nacional de Garantías para el crédito PYME. Después los bancos entendieron cómo dar crédito PYME y hoy ya no consumen tantas garantías, ¿no? Entonces, normalmente la intervención de una banca de desarrollo o una banca multilateral, que es como es el BID, como es el World Bank y demás, tiene que ver con decir, oye, documento esta intervención para aprender dónde se agrega valor, dónde no, y lo escalo. Con dinero. Sí. Y hay que documentarla, ¿eh? Hay que documentarla si no te lo cobran de vuelta. Si no lo haces bien, sí, o sea, hay que hacer ahí viene la burocracia, ¿no? Pero todas estas evidencias hicieron que otros países hicieran programas similares. Lo hacen para eso, para poderlo escalar, para poderlo probar. Digamos, como políticas públicas, pero desde la parte de financiamiento. Entonces lo prueban con intervención, estudios, evaluaciones y demás, y luego se escalan. Entonces es como... sales de ahí. Sí. De ahí, todo eso pasa una década que estoy en Nacional Financiera, que luego hago lo de fondo de fondos, ¿no? Entonces digo, oye, hace falta más capital. O sea, éramos los únicos que estábamos invirtiendo chiquito. Y un poco lo que decías hace rato de, ¿no? Me exigen un due diligence enorme. Cuando nos empezaron a ver los fondos de capital privado, empezaron a invertir en deals nuestros. Y nosotros nos quedamos así como, o sea, la única inversión que hizo Carlyle, o una de las más relevantes en México, que es un fondo gigantesco, es una empresa que teníamos en el portafolio de botanas saludables. Entonces, pero algo está pasando. Entonces nosotros en Nafin dijimos, algo está pasando. O sea, no había suficiente pipeline y ya estaba saturado el mercado de capital privado. Entonces tenían que entrar etapas tempranas. Venía toda esta tendencia de, ¿no? Los emerging economies y los MENAs y los BRIC y los no sé qué. Entonces, oye, pues aquí tendríamos la oportunidad de hacer una industria. Hicimos un análisis con A.T. Kearney pro bono porque tampoco teníamos dinero. Y ahí nace justo el análisis de, oye, pues si le apuestas a la oferta y a la demanda, o sea, pon más capital a disposición de nuevos fund managers, fórmalos, dales grant, no distorsiones ahí, y dales capital donde tengan que hacer capital y mídelo igual que ellos. Y del otro lado también ayuda al pipeline, ayuda a las startups a llegar al nivel de ser invertibles y articula una comunidad, articula un ecosistema para que todo el mundo sea visible quien ayuda, ¿no? Porque necesitas consultores, asesores, aliados. La industria, hay una industria. Entonces esas dos cosas eran oferta y demanda, ¿no? Y ahí empezamos a empujar. El primer caso era el área de Venture Capital del fondo de fondos. Y buscamos con managers y fue la subsecretaria de Industria y Comercio, con Nafin, con fondo de fondos, con nosotros. Se lanza en 2011 y ahí se empieza a invertir. Y después llega el cambio de administración en esa época y viene el Instituto Nacional del Emprendedor. Y lo que hicieron muy bien es analizar a todos los actores. Nos sentamos todos. A mí me tocó estarme del otro lado de la barrera y de hocicona levantando la mano, ¿no? Yo creo que hace falta estos apoyos, no sé qué. Hasta que me dijeron, venga, a ver, hazlo. Y dices, ay, güey. Yo decía, yo acabo de tener a mi hijo. Eso era finales de los 2012. 2013. Entonces, mi hijo iba a cumplir 2 años y yo decía, güey, está súper chiquito. Voy a viajar por todos lados. Entonces, hablándolo con mi esposo, decía, ¿cómo me voy a dedicar a esto? Me decía, pues Adriana, si no lo haces tú, que tienes tanta pasión y tanta experiencia, lo va a hacer alguien que no lo va a llevar tal vez a sus máximas consecuencias. Y ya te conozco, te gusta arrancar cosas, pues vas, ¿no? Cuentas conmigo y con mi familia, bla, bla, bla.
Y así tomó el tema. Por supuesto, pasé por todos los filtros de presidencia y demás. O sea, tomar un cargo a segundo nivel de un subsecretario, no sé, yo fui un aborto de la naturaleza, pero por lo mismo, por la trayectoria, por una década, por haberlo hecho con, ¿no?, organismos internacionales, por haber tenido gente muy valiosa siempre en el toma de decisiones, en nuestros comités de inversiones, aunque nadie votaba, pero teníamos a todos los expertos. Sí, o sea, tú puedes decir, oye, pues yo he estado asesorada por esta gente. Exacto. No. Yo siempre creo que tus advisors son tu chaleco antibalas. Okay. Cuando alguien te quiere decir, hiciste mal, esto es colegiado, ¿no? Aquí hay una gente que piensa mejor que yo y ahí reclámele. Y la verdad es que sobrevivimos 3 administraciones gracias a ese gobierno corporativo. Sí. Porque no lo teníamos impuesto, ¿no? En fideicomisos se toman decisiones más simples, nosotros lo teníamos muy disciplinado. Y ahí, en el Instituto Nacional del Emprendedor, este proyecto... Bueno, para poner en contexto, ¿qué hacía el Instituto Nacional del Emprendedor? Mira, era toda la apuesta de política pública de cambiar en la agenda las tradicionales gestiones y apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas y a darle la vuelta y decir, en el centro de la conversación está el emprendedor, el empresario, y todo tiene que girar alrededor de él. Okay. Es decir, puede pedir más de un incentivo al año, puede tener necesidades más grandes, porque antes estaba muy pulverizado el apoyo, ¿no? Y eran como por gremios y había intermediarios. Se quitan los intermediarios, que también fue un dolor de cabeza, ¿ve? Porque la gente no está acostumbrada a hacer las cosas directas. Entonces, también hay quejas de los dos lados, ¿no? Sí. Y eso, para mí ha sido muy interesante siempre entender los dos lados de la moneda. Sí. Porque he podido estar de los dos lados, ¿no? Entonces, cuando te pones en los zapatos del otro, el ejercicio es muy rico. Surgieron muchos abogados que te ayudaban a hacer el proceso, ¿no? Y te cobraban un fee de si no lo sacamos tanto, pues si lo sacamos, me doy un porcentaje del fondo que bajaste del NAFIN. Muchísimo. ¿Sabes? En la subsecretaría. ¿Cómo se llama? El crédito emprendedor. O estos financiamientos. Sí. Estos incentivos no reembolsables. ¿No? Porque decían a fondo perdido y a mí me dolía porque decía, güey, son los impuestos de todos nosotros. Nosotros deberíamos actuar como inversionistas. Y empezó la corrupción y ya como en todos lados, ¿no? Que hay gente que se pasaba de lanza. La subsepyme tiene esta parte de intermediarios que entiendo de dónde nace, porque era abrir el apetito. Entonces, cuando llega el Instituto Nacional del Emprendedor y le da un poquito la vuelta a esa conversión, una evolución tradicional, no porque estaba mal, sino que había que evolucionar, decir, ok, ya abrimos el apetito, ahora vamos a profesionalizarlo y hacerlo más profundo. Entonces, el beneficiario tiene que pedir los recursos. Sí. Entonces, para saber qué quiere, si está comprometido, pues sí, güey, era una hueva, sí, pero pues te iban a dar una lana. Entonces, nada más había que ser muy, ¿no?, responsable fiduciariamente, decir, oye, pido un recurso y demuestro para qué lo usé, y that's it. O sea, y hay una competencia brutal, además, porque lo abrimos en un organismo nacional. O sea, México, otra vez, segunda economía, ¿no? Sí. De Latinoamérica. Los bancos ayudaban a colocar estos... En la parte que era de crédito. Crédito. Sí. Con el Sistema Nacional de Garantía. Yo entré a trabajar a Banregio y me invitaron a Nexo. O sea, mi única vez que trabajé en un banco fue en Nexo Banregio y era justo tema de apoyo al emprendedor y hacíamos estos eventos donde buscábamos a ayudar a NAFIN, ¿no?, a colocar estos créditos y que fuera un poquito más express y más fácil. Me acuerdo que yo no estaba metido en la banca, pero cuando entré se me hizo muy atractivo. Y ahorita digo, ojalá existiera algo así, donde digo, a ver, sé que tenemos esta capacidad de crecer, tenemos un producto probado, pero necesito un préstamo que pueda empezar a pagar. Dame un año para empezar a pagártelo y voy a tener el triple, 4 o 5 veces eso. Sí. Pero no, no me cobres mañana. Ajá, porque si no te lo estoy pidiendo para eso, lo estás pagando. Y entonces... Sí. Creo que ya no es tan fácil conseguir de estos, ¿no? Sí, no, el Sistema Nacional de Garantías evolucionó. En ese momento lo que hicimos fue un análisis de profundidad, decir, oye, si queremos que haya una política industrial en México, el financiamiento tiene que ir ad hoc a esos sectores con otros intermediarios financieros o con nuevos productos. La verdad que la banca siempre ha tenido, ¿no?, esa evolución de decir, oye, pues vamos a adecuarnos, pero pues es una mancuerna, o sea, tiene que también tener los incentivos alineados para poder tener más apetito de riesgo. Sí. Porque al fin les daba un seguro, ¿no? Exactamente. Está asegurado doble, una cosa así para que no... Sí, hay primeras pérdidas, hay fondos, ahí estaban, ¿no?, factoradas. Había otras, la verdad que NAFIN tiene una cantidad de productos. Hoy estoy un poquito desconectada, no sé qué ha evolucionado, pero en ese tiempo a mí me tocaba ver las garantías para el sector financiero, intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, y la parte de inversión. Okay. Para emprendedores de alto impacto, que quería decir emprendedores de base, ¿no?, con innovación. Sí. Y fíjate que empecé a incorporar el tema de impacto social, cultural, digital, creativo, porque no se hablaba de eso, no se hablaba de eso. Entonces dijimos, oye, yo ya después de lo que nos habíamos chutado los 10 años, dijimos, no solo es un tema
de generar empleo, sino qué tipo de empleo. Sí. No es un tema de impacto, sino qué tipo de impacto. Y que pueda ser escalable. Escalable y que no retuviera talento y que cambiaran nuestros atributos de marca y que necesitaba más dinero. O sea, no es lo mismo que arrancar una cosa 100% digital y una app y muy lean y tal, o muy, con tus propios recursos, que empezar a contratar gente, desarrolladores, infraestructuras, hacer cosas y más, robustas. Sí, más robusto. Y ahí, pues empezamos a invertir en eso. Okay. Entonces, por un lado era grants o recursos no recuperables. Solo tenías que demostrar que los habías usado para eso. Y ¿qué beneficio tenían ustedes de eso? Ahí, porque ni siquiera eran no se volverían... O sea, no había un tema de acciones, no había nada. Era simplemente tenga usted. Exacto. A los fondos les entrábamos con capital, éramos inversionistas con ellos y lo administraba NAFI, ¿no? Estoy hablando del Instituto Nacional del Emprendedor. A los administradores les dábamos un grant para irse a comprar su curso donde ellos quisieran. Aparte era así como libre oferta, ¿no? Tú me dices a dónde vas y me entregas que lo hiciste, que te aceptaron y que lo hiciste. Y luego del otro lado, a los emprendedores decir, ok, tienes que tener un proyecto en estas características, con este tipo de impacto, con esta innovación y que quieras escalar. Entonces era para traerte tu equipo de desarrollo, para hacer tu estrategia de certificaciones que te hacían falta, para tema de compra de algún activo fijo, ese tipo de cosas. Y tenías que demostrar, aquí eran recursos no reembolsables, eran grants que se le conocen. Y entonces tú tenías que demostrar que lo habías hecho y la competencia era en línea. Se abrían las convocatorias y no dormíamos, güey. Hasta el día que cerraba, todo el mundo aplicaba. El 75% de las aplicaciones llegaban en las últimas 48 horas. Después de que había estado abierto 3 meses, ¿no? Así, pero como todo. Y nos mentaban la madre. Está caído el sistema. Y yo, güey, pues no somos Facebook. O sea, somos un Instituto Nacional del Emprendedor. Se nos cae la página así, güey. Y les advertíamos y todo. Entonces, yo cambié mucho en la cultura de economía. Después de trabajar en Nacional Financiera y literal me crucé la calle a la Secretaría de Economía donde está el Instituto Nacional del Emprendedor. Era otro ambiente, güey. O sea, todo el mundo era como desmotivado. Decía, güey, somos servidores públicos, tenemos el honor, ¿no? De aportar, administramos todos los impuestos de todos y ayudemos, güey. El momento que nos toque estar. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Eso sí, clarísimo que no vamos a estar mucho. Claro. Entonces, hagámoslo por este tiempo, ¿no? Todo el mundo me veía con cara de esta pinche vieja loca, ¿no? Pero muchísima gente se sumó a la cruzada. Y te digo, lo hacen mucho por inspiración. Porque si te ven a ti haciendo de veras y dando lo máximo y haciéndolo lo mejor posible y haciéndolo con aliados y colaboración, como que todo el mundo empieza a entender que es por ahí. Pero ¿cómo manejas un trabajo en el que sabes que es muy probable que tenga una fecha de caducidad? Especialmente pues, en gobierno, en México, para quien no sabe, la costumbre, lo que tiende a suceder es cambia de régimen o sea, cambia de gobierno y tienden a correr a mucha de la gente y entra gente nueva, ¿no? Entonces, a cierto punto, tú puedes estar desarrollando una chamba, decir, lo voy a echar un chorro de ganas y está marcada el tema de, pues puede que aquí, bye, ¿no? ¿Cómo cuidas eso? O sea, pues, al final del día, pues tú quieres seguir pudiendo comer y pudiendo mantener a tu familia, o sea. Entonces, ¿cómo te proteges? Pero a la vez, ¿cómo intentas hacer esos proyectos que hay cosas que llevan tiempo, ¿no? Y decir, pues no voy a hacer la versión chafa por tratar de hacerlo rápido, ¿no? Voy a tratar de hacer la versión que a lo mejor me lleva 10 años, pero tengo un límite de tanto tiempo. Súper buen punto, porque nadie le entra al sector público porque sabes que es temporal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener también a veces un tema de vocación. No todo el mundo lo tiene. Y hay mucha gente que sigue ahí. O sea, en los cargos altos es donde más rotación hay. Pero hay mucha gente que sí hace carrera. Pero también está difícil. Si dijeras tú, bueno, es un puesto en el que no tiene mucha visibilidad, no pasa nada, estoy ahí, voy a seguir. Pero entonces, si quiero hacerlo bien, cabrón, y destacar, corro más riesgo de que me digan, vaya. Así, o sea. Exacto. Yo estuve demandada, yo atenté contra la nación, ¿no sabes? O sea, ¿por qué? Porque cuando quieres hacer cosas, vas a tener muchas más responsabilidades y riesgos que si no haces nada. Nadie te va a reclamar por no hacer nada. Claro. Pero por hacer, sí, todo el mundo va a opinar. Debí de haber sido de otra manera, debí de otra manera, y qué pendejo. Sí, güey, a verlo, ¿no? Que es lo que a mí me ha tocado hacer. Entonces, yo creo que el tema de un tema de give back y de tener motivación y pasión por un servicio en tu momento, yo sabía que era un tiempo de mi vida, lo tenía clarísimo porque no iba a militar en ningún partido, no era mi máximo. Yo era súper técnica, súper apasionada de traducir el mundo empresarial con el mundo público y generar negocio, empresa. Porque yo creo que ahí es donde viene el desarrollo económico, ¿no? Entonces, tienes que tener este estómago de decir, lo voy a hacer
hasta sus últimas consecuencias el tiempo que dure. Yo creo que como un súper deportista, güey, sabe que tiene la vida contada, sabe que solo va a ser, ¿no?, productivo cierto tiempo. De ti depende entrenarte, tener disciplina y ser el mejor en el momento que te toca, o ser un pinche desmadroso y pasar a la historia, pues, ¿no? Y seguir, ¿no?, de groupie y tal. También, o sea, cada quien decide hasta dónde quiere llevar su carrera. Entonces, a mí en lo particular, que yo era súper técnica, yo me di cuenta que en el momento que tú tienes claro qué quieres, cómo lo quieres, dónde lo vas a medir, lo consensas con la gente que va a estar, y ese es un tema más de colaboración, la cosa jala. O sea, yo no tenía ningún conecte ni nada, fue nada más por ser, ¿no?, súper perseverante y profesional y cumplida y transparente, güey. Acá no se vale como que, ay, sí, mi side business. No, güey. O sea, para mí... Yo te iba a preguntar, ¿por qué nunca, por ejemplo, oye, estás viendo tantas empresas, tantos emprendedores que digas, pues me antoja también esa idea, ¿no? O ya sea para sumarte al proyecto, que te inviten y pues ahora yo entré a ese proyecto, o decir, pues a lo mejor ya no le siguieron ellos, pero yo puedo empezar ese negocio en ese otro lugar. Claro. ¿Por qué no hubo nunca? Fíjate, yo fui emprendedora del mundo de salud y tuve una práctica de holístico. Mi papá se murió de cáncer. Entonces, cuando entendí eso, dije, güey, lo que te provoca el estrés, me clavé muchísimo en este tema, ¿no? De medicina complementaria, alternativa y demás. Pero son negocios muy absorbentes, poco escalables y más bien como un hobby. Entonces dije, no, por ahí no es. Entonces perdí mucha lana. Luego hice otras cosas que no tienen nada que ver con mi actividad profesional. Pero en el tema, cuando estás expuesto a tanto, te das cuenta que tampoco es tan fácil. Nadie te roba una idea, güey. Nadie. Por más que sean, porque quien tiene las relaciones, las conexiones y las cicatrices y sabe las partes secretas de ese negocio eres tú. Entonces, sí te dan ganas, sí te invitan además. Y tienes que decir que no. Por ahí mi papá me decía que en paz descanse, me decía, Adriana, la corrupción es como el olor de los tacos, güey. O sea, tú te acercas al puesto y ya se te pegó. O sea, aunque sea que nomás que lo soliste. O sea, lo hueles y se te pega y nunca te lo quitas encima. Y a mí se me quedó tan claro, porque, ¿no?, hablamos de que él también era servidor público. Yo decía, güey, no, nunca. Yo hasta te juro, me decían todos, no, Adriana, ni le traigan esas cosas porque se encabrona y se ofende y nunca te vuelve a hablar, ¿no? Yo tenía muy claros esos principios. Yo creo que depende de lo que te dedicas, tienes que tener muy claro que sí y no cruzar esos límites, porque no las cosas buenas que parezcan malas. Mucha gente tuvo side business, sí, y cada quien, ¿no? Cada quien tiene su conciencia y entregará cuentas a lo que crea, lo que quiera. Exactamente. Yo prefiero tener la conciencia tranquila y creo que esta trayectoria de haber tomado decisiones en ese momento con la camiseta del equipo que yo estaba jugando, y así me fui al sector privado y así me fui al sector de inversiones y así me fui al sector más corporativo internacional. Si no lo hubiera hecho con esa disciplina y con esa transparencia, no hubiera llegado hasta ahí. Todo el mundo te hace un due diligence siempre. Claro. No, y más en estas esferas, como dices, es saber quién estás manejando dinero, un chingo de dinero. Sí, estás manejando un chingo de dinero. Ay, o sea, me hablaron hasta los amigos antiguos de mi papá, que en paz descanse. O sea, yo cuando empiezas a manejar miles de millones, pero yo les decía, güey, yo no tomo las decisiones. Sí, y no lo tengo aquí en la bolsa. Yo no tengo aquí en la bolsa. O sea, todo el mundo creía que, pues, porque mi primo es fulano, me lo tienes que dar. Y, o sea, pues, perdón, no conozco a su señor primo, señor senador, señor expresidente. Todo el mundo decía, güey, aquí está mi proyecto. Y decías, no, ahora hay que formarse y tal. No, entonces era otra metodología que yo, o sea, pregunté, ¿no? Un día me acuerdo, recién entrada, me hablaron, me metieron una gritoniza de un proyecto, unos senadores o diputados, no me acuerdo. Entonces le hablo con mi ex jefe. Digo, oiga, esto no pasa. No tiene impacto, es una gasolinera, no es un proyecto emprendedor, no es tal, o sea, viene de otros lados. No pasa por como lo vea. Pero yo de una vez le digo, yo voy a ser la que le diga siempre la verdad. ¿Le seguimos? O no importa, me busco otra chamba, de verdad. Yo creo que el tema de perderle el miedo a quedarte sin chamba y saber que tú puedes gestionarte otras cosas, ese es lo más importante, ¿no? Entonces me decían, no, dale, es por ahí, para eso te trajimos. Fenómeno. Entonces, puta, hay gente que me odió, gente que me dijo, tú metiste, ojalá hubiera podido meter mano negra en el sentido de haber elegido algunos beneficiarios, ¿no? Que sabía que eran súper en serio y yo sabía otros que eran puro rollo, choro, mareador y decía, y pasaban. Porque era un tema de llenar muy bien la aplicación. Ya después en las auditorías te das cuenta que no y les pedían el recurso de vuelta, porque sí había muchos temas que les pedían el recurso de vuelta. Entonces dices, bueno, pues ahí hay justicia, ¿no? En fin, es un tema de poder hacer un balance
y no tenerle miedo a saber que tus activos es lo que tú sabes, lo que tú eres, lo que tú aportas y que te puedes reinventar. Okay. Entonces yo siempre, por fortuna en mi carrera, he podido engancharme en estos temas, he podido ser testigo del desarrollo de la industria de capital, he podido poner mi granito de arena. Y estas cosas que pasaron en México inspiraron al Fondo de la Alianza del Pacífico, al Fondo de Fondos de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. O sea, me siento tan satisfecha, ¿no? De que México tuvo otros atributos de marca. Nos trajimos el Startup Nations a México y a Monterrey en el 2015. Vinieron 65 países del mundo que nunca habían venido a México y mucho menos por el tema startupero. Entonces dijeron, güey, ¿qué está pasando? Es como el secreto mejor guardado del mundo de emprendimiento, ¿no? Se quedaron locos con México. Entonces, el haberle logrado poner ese granito de arena y hoy ver la ola de inversión, eso me dio para poder llegar a ser, y hoy sí, socia. Y yo no me podía meter en ningún otro negocio, Diego, porque yo había tenido algo que ver. O sea, había empujado más de 485 fondos en INADEM de alto impacto. O sea, digo, proyectos en directo de alto impacto, y más de 45 fondos en el momento que estuve. Entonces, todos los que hoy me digas pasaron por ahí, o se los dieron o no se los dieron, pero aplicaron, ¿no? Los pudimos leer sus documentos, pudimos ver su información, entraron por fondo de fondos, que también estuve, ¿no? O participaron en la Alianza del Pacífico, o estuvieron en tal. Entonces, muchos, los quiero muchísimo a todos mis colegas de VC porque los vi crecer. Sí. Y son 15 años, 18, o sea, güey, vi a todos, de todos los lados, del lado de inversión, del lado de grants, del lado de otra vez de inversionista, del lado del tema de la banca comercial y de hacer alianzas para el tema de emprendimiento. Y dices, güey, sí les ves los calzones del otro lado. Entonces es súper interesante ver también quién es quién. Y me invitaban y, o sea, mi filosofía no me permite unirme como socia a un fondo donde algo tuve que ver, aunque fue en el pasado. Y yo ya tenía 4 años que me había ido de fondo a fondo. Pero volví en una iniciativa donde es un multibillion family office detrás, que es el fondo de la familia Esteban, ¿no? Y no tengo nada que ver con eso, sino que la visión, la estrategia, el equipo que armamos, tenemos un socio en Barcelona, otro socio en Nueva York, unos más quali, otro quanti, y yo, aparte, no hay mujeres, no hay fondos de fondos, y no hay muchas mujeres tomando estos roles de líderes y directivos. Y yo soy como la institutional, ¿no? La pionera y tal. ¿Cómo no sé si la palabra no te achicas o cómo, cuál es el reto para ti y cómo, a ver, como dices, mucho dinero que está manejándose, son personajes o personalidades dentro del fondo de fondos que no están acostumbrados a lo mejor o están aprendiendo este nuevo modelo, ¿no? Entonces, no es como si fuera un fondo hecho de puros angel investors que saben, o sea, estás teniendo que jugar también el lado de medio, los llevo de la mano, confían un poquito en mí, en que vamos a meter en esto. ¿Cómo manejas esa presión, nervio, miedo o no hay eso? No, lo hay, por supuesto, porque es un tema de responsabilidad fiduciaria y tienes muy poquitas oportunidades, ¿no? Si lo haces mal, no lo vas a volver a hacer. Entonces, lo que me ayuda muchísimo es que he logrado transicionar de poder atraer, por ejemplo, recursos de banca de desarrollo a la industria. Recursos, ¿no?, de capital privado o demás de public policy a la industria. Y hoy el tema del sector privado y family offices, que son los que están detrás de nosotros, o individuos no experimentados, algunos ya serial entrepreneurs que quieren entrar, mi propia comunidad, yo soy Kaufman Fellow y poder entrar en estos temas es decir, yo lo que te he puesto es todo lo que tengo, todas mis relaciones, mi tiempo, o sea, yo no me voy a ir aquí, yo me caso con esto. O sea, y como así deberían ser los matrimonios. Desde entrada ponemos las cláusulas, ¿no? Entonces, los inversionistas tienen el poder aquí. Si nosotros no lo hacemos bien como gestores, nos se pueden juntar y decir, bye, te pueden despedir, ¿no? Entonces, este es un tema donde tú pones tu futuro y te casas por lo menos 15 años con esa iniciativa. Entonces, cuando las cosas están ahí, tienes que dar esta seguridad de yo voy a ser el último en irse si algo sale mal, pero voy a hacer esta disciplina para que tengamos estos resultados. Entonces, eso me ayuda y también he administrado mucha lana. Nunca mía, güey, ¿no? O sea, la mía también, por fortuna, ¿no? Pero en el tema de decir, oye, yo no soy rica, todavía tengo hambre de hacer las cosas, ¿no? Y de llevar las últimas consecuencias. Y eso es lo que busca también un inversionista.
que no estés en tu zona de confort, decir, bueno, pues ya tengo un yate, güey, ya, ¿no? Como que, ¿qué hago, no? Entonces, no, que tengas hambre de crear impacto, generar sinergias, de hacerlo global, de ponerles otros atributos, de conectar a otra gente. Porque, ¿qué pasa? Cuando tienes muchos recursos y vienes de familias que siempre lo tuvieron, tu círculo, ¿no? Es de difícil acceso. Sí. Entonces, cuando le dices, oye, yo lo que te ofrezco, yo sé que tienes todas las relaciones aquí, pero ¿qué tal si las escalamos con estos otros que están haciendo innovación, que están haciendo talento? Yo no te voy a enseñar a ti cómo hacer tu negocio. You are the expert. Lo que quiero es que abramos las redes conjuntamente, que tengamos este modelo híbrido, que en early stage está este hueco, nadie lo está haciendo, busquemos a los mejores, ¿no? Apostemos en este talento. Y ahí la gente dice, ok, si lo haces con disciplina, muchas veces se invierten con poquito y luego siguen. Normalmente en los fondos hay un primer cierre, un segundo cierre, y ahí se van sumando, ¿no? Relaciones, dinero llama dinero, tienes que tener las bendiciones de los santos apellidos y la confianza de gente que también ya lo has hecho antes y que te conoce y que sabe que vas a estar ahí hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quieres de un socio, que esté contigo en las buenas y en las malas. Y eso me ha dado también, ¿no? Las otras relaciones que tengo en estos posgrados internacionales que he hecho, en estos gente que me da un espaldarazo increíble. Por eso decía de vuelta al ruedo al principio, porque es después de haberme ido del mundo de inversión y estando en el mundo corporativo en 11 países, entendí que independientemente de si es economía emergente o desarrollada, los retos que tiene un emprendedor o un inversionista son los mismos. Acceso a talento, ¿cómo lo retienes? Acceso a mercado de clientes, ¿no? Y financiación, financiamiento. Ad hoc a la etapa que estés, a lo que necesites. Y eso se ha convertido en mi pasión y cómo eso produce un impacto, ¿no? Y cómo lo mides y lo puedes juntar, el retorno financiero con un purpose, un impacto positivo, sale sustentable. Para mí es la filosofía de vida y creo que hay mucho que aportar a la industria de venture con ese feeling, ¿no? Sí. Y eso estaba muy chido para mí porque yo creo que hay que contar otras historias, hay que contarlos desde otro ángulo, hay siempre va a haber un chingo de retos, pero yo creo que hay muchas historias muy buenas que contar. Y otros atributos de marca, ¿no? Adriana, voy a pasar a la parte de preguntas concretas. Ok, vamos. Medio express, porque tú tienes que ir. Ya, exacto. Entonces, la pregunta es concreta, respondes, avanzamos. ¿Sale? Okay. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te tocó escuchar? Shoot the inventor. Okay. Mata al inventor. No, nunca lo hagan. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Invierte en el talento. No importa del pedigrí, de dónde venga, dónde haya estudiado. Invierte en el talento. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya con la experiencia ya no darías? Ay, qué buena pregunta, güey. Yo creo, antes era un tema muy de balance de género, por género, y hoy he entendido que es un tema de talentos y atributos más que género. Okay. Y yo creo que esa evolución de diversidad me ha caído el 20 ahora. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que se puede hacer las cosas aunque no tengas ni los big pockets ni las grandes credenciales, siempre y cuando seas un profesional y apasionado en el tema, lo puedes lograr. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Pues yo creo que tal vez mi background de que siempre estuve en universidades públicas, aprendí inglés muy chiquita y de ahí me la batateo y todo el mundo cree que no. Estudié después un posgrado en Estados Unidos, pero yo creo que es eso, que dicen, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? De la pasión. Sí. Libro, película, documental, pieza de arte, cualquiera de estos, o experiencia incluso, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida. No estoy diciendo que me recomiendes una cosa de cada una, es si existe en alguna de estas, algo que hayas dicho, no mames, vi esto, leí esto, viví esto y me cambió por completo. O me mandó a otro lado. Mira, va a ser una cosa muy ñoña, pero tengo que decirlo, que algo que nunca he dicho. Muy chica, vi una película que se llamaba Mujer Ejecutiva. Y era una mujer que no tenía las credenciales de posgrados y demás, pero era súper analítica y frena en un tema financiero, una operación que se le va a la chingada a la empresa. Perdón, mamá. Entonces yo dije, wow, ¿no? Si eres como muy profundo y muy analítico y tal, y el mundo financiero, ahí yo creo que me entra el gusanito de convertirme en una mujer ejecutiva, demasiado ejecutiva, creo yo. Y ahí me transformó, te lo juro. O sea, puedo decirte 1000 bibliografías, 1000 cosas. No, ese fue el momento. Yo era muy chiquita, o sea, preadolescente.
Dije, güey, yo quiero ser eso. Yo sé, quiero ser esa gente de cambio que con análisis y con tal produce decisiones de inversiones y de, ¿no? Del mundo financiero que al final tiene un impacto. Buenísimo. Mujer ejecutiva se llama la película. Mujer ejecutiva, creo que sí. Ok. Sí, por ahí. Salía Melanie Griffith. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Me da muchísima curiosidad qué va a pasar con el mundo. O sea, creo que el pain point que estamos enfrentando de temas de cambio climático y crisis, por eso digo, la pandemia fue una, pero ya veníamos con muchas crisis. Y creo que el tema de la innovación, por eso soy una apasionada en el tema, porque creo que de ahí van a salir las soluciones a los grandes dolores que hoy tenemos como mundo, como sociedad. Y ahí eso me inquieta muchísimo. Tengo un hijo de 11 y sé que tú tienes hijos más chiquitos. Y sí me inquieta mucho saber qué mundo van a enfrentar, pero también creo que ellos van a generar otras soluciones que hoy nosotros no estamos viendo. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula que marcan tu camino, ¿cuáles serían? Ser congruente. Yo creo que eso es súper importante. Decir y hacer lo que tú haces e inspirar con el ejemplo. Otra, ser muy profundo, en el sentido, prepárate. Esto no es así como en los toros y se avienta el espontáneo. No, güey, no siempre vas a sacarla. Puedes zafar de vez en cuando, pero si eres un profesional, creo que vas a llegar a las siguientes consecuencias, a lo que quieras. Y el otro, sé un curioso. Nunca pierdas la curiosidad y la humildad. De que el que está enfrente de ti, siempre le vas a aprender algo o le puedes compartir algo. Hay un intercambio. Para mí, esa es una moneda de cambio de vida. He hecho muchísimas cosas pro bono que yo digo, güey, yo hubiera cobrado un poquito para eso. Pero me siento muy satisfecha cuando me voy a dormir, cuando veo a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, de que hay un legado, de que estoy en casos. Hoy me llegó un mensaje, estoy en un caso del padre, ni sabía. ¿No? Entonces, esas cosas te vienen, estoy mencionada en libros, como un agente, ¿no? Que propuso. Como ahí dejaste huellas y becaria del año en mis becarias, porque eran las únicas de universidades privadas. Públicas, no de privadas. Y dices, wow, pues mira, sin darme cuenta, he dejado un legado y espero que inspire a otros, hombres y mujeres, ¿no? Principalmente mujeres, hacen falta más mujeres en el mundo de inversión. Pero yo creo que esas son las 3 grandes líneas que a mí me han llevado a donde estoy y que espero que sea el legado que le deje a buen joven Mateo. Gracias. Gracias, Diego. ¿Cómo te sentiste? Súper. Bien. Se me pasó volando.